desde la zona de conferencia de prensa. Adelante, Dani. Es así, Martín. Buenos días. Está comenzando la conferencia de prensa. Está hablando la ministra Praxel López, acompañado por el ministro de Hacienda, Ríos Piacentini. Vamos a tomar audio. Aquellas reubicaciones, naturalmente, como dije y manifiesto siempre, nosotros necesitamos más docentes en el aula haciendo tutoría y sin duda van a permanecer esos docentes, activos, sean interinos o titulares. Los titulares obviamente que le corresponden. También hemos accedido a una mesa que accedió el ministro de Hacienda respecto con la obra social y Óscar, así que eso también está plasmado en el acuerdo, así que vamos a tener una reunión para que ellos se pueda por lo menos manifestar aquellas inquietudes que tienen y que recaban de cada uno de los afiliados. Así que bueno, creo que son a grandes rasgos lo que hemos acordado con los gremios, y la parte salarial le voy a dejar a mi par el ministro. Bueno, ahora sí, avanzando con lo que son las medidas de recomposición salarial del sector, específicamente en el transcurso de la semana, hago una pequeña referencia que también fue avanzando los esquemas paritarios del Gobierno Nacional con el arco gremial docente. Muchos de los sindicatos que nos acompañaron, o prácticamente todos, tienen representación nacional y han suscrito, digamos, un acuerdo también paritario nacional en el cual han tomado decisiones de aplicar recomposición salarial en el orden de los 2.311 pesos en el año que el Gobierno Nacional está dispuesto a poner en el sector. Esta recomposición, insisto, suscripta, digamos, por los gremios docentes, digamos, de representación nacional. En 4 tramos. Nosotros en el orden provincial hemos avanzado en una recomposición absolutamente diferente. Nosotros entendemos que la inversión en el salario es fundamental, entendiendo prioritariamente la decisión del gobernador en la recuperación del salario frente a lo que es los efectos inflacionarios. Una inflación que parece no tener control y que sigue creciendo, en el cual, bueno, si bien no es facultad del gobierno provincial, pero claramente afecta al salario de los trabajadores. En ese sentido, hemos iniciado reuniones con el sector sindical docente que tiene representación en la provincia, concretamente 6 gremios, y fuimos avanzando en varias opciones de recomposición. Hemos atendido prácticamente la gran mayoría de los reclamos del sector. Entendemos que la recuperación salarial es muy importante, es una inversión que va a rondar alrededor de los 8.200 millones de pesos, en un momento en que la inflación, como decía recién, golpea el salario de los trabajadores. Entendemos que es una excelente información. Paso a detallar que el componente salarial que contiene, digamos, al salario del sector, básicamente se agrupa en 2 grandes rubros. Un rubro vinculado al Fondo Compensador Docente Provincial, que cobran la totalidad de los docentes, incluso bajo el criterio del FONIT, es decir, hasta 2 cargos, es decir, aquellos docentes que tienen doble cargo cobran 2 veces este fondo compensador. Es un fondo compensador que ya está actualmente dentro de la estructura salarial del sector. Este fondo compensador en el mes de marzo va a incrementarse 5.000 pesos, de los cuales 3.500 van a ir a corregir el salario básico de los trabajadores, entendiendo que el salario básico tiene la particularidad o las características que hace a la carrera docente, es decir, va a generar un proceso de jerarquización y un esquema piramidal que va a permitir la recuperación del salario y salir de una meseta. En ese sentido, insisto, se va a corregir 5.000 pesos del Fondo Compensador Docente Provincial
y de ese monto 3.500 van a ir a mejora del salario básico. En el mes de julio, la recomposición salarial de este Fondo Compensador Docente Provincial va a ser de 3.000 pesos, de los cuales 2.500 van a ir a la mejora del salario básico del sector. Y en el tercer tramo, que es un tramo del mes de noviembre, que es un tramo que en caso de estar dadas las condiciones económico-financieras y el gobernador ha demostrado, digamos, que en caso de existir la posibilidad también puede llegar a adelantarse. Tenemos planteado un incremento del fondo compensador de 2.000 pesos y también 2.000 pesos del salario básico. De esta manera, el salario básico al cabo de los 3 tramos, es decir, desde el mes de marzo al mes de noviembre, va a tener una recomposición del 56%, y en el caso del salario de bolsillo, haciendo, digamos, los cálculos característicos, digamos, de este proceso de liquidación, al cual también se incorpora el plus unificado, bien ustedes saben que es de carácter remunerativo, por lo tanto, también es considerado como parte del sueldo y se calcula para otros complementos, como el sueldo anual complementario, que también va a tener modificaciones y que lo vamos a estar anunciando en breve, atento a que la política salarial no se agota únicamente en el sector docente, sino que vamos a avanzar en el resto de los sectores en el término de 10 días aproximadamente, para que impacte ya en el mes de marzo para la totalidad de los sectores de la administración pública. En ese sentido, el incremento del salario básico y la inversión que hace el gobierno provincial va a corregir 8.000 pesos el salario básico, y esta corrección implica este 56%, y en el caso del salario de bolsillo va a tener una corrección, incluido el plus unificado, en el orden de un 45%. Atendiendo que la paritaria nacional, si bien es un dato de referencia para absolutamente la totalidad de las provincias en el ámbito del sector educativo, establece, entre otras cosas, también los salarios mínimos. En el caso de la provincia de Corrientes, en todos los tramos vamos a estar aproximadamente un 10% por encima de ese salario mínimo. Un salario mínimo que si bien es referencial, de alguna manera aporta información, ya que el gobierno nacional de ese salario solamente va a aportar 2.311 pesos en 4 cuotas. Dicho esto, nos pareció muy interesante acordar o aclarar, digamos, que la política salarial no es exclusivamente el contenido de este acuerdo paritario local, que realmente, como decía la ministra, hay otras aristas, así que en breve ya se va a ir trabajando con aquellos gremios que consideran oportuno y que han suscrito ya el convenio del acuerdo provincial. Así es que creemos que hemos logrado un acuerdo que realmente ha sido muy importante, se ha trabajado durante muchas horas en varios días de reunión, y que realmente ha dado sus frutos. Así que ahora nos queda seguir trabajando con el resto de recomposición de los otros sectores. Como decía, en unos 10, 12 días podemos estar anunciándolos. Así que desde ya agradecerle la participación de todos ustedes en mi nombre y el nombre de la Ministra de Educación, y quedamos abiertos a preguntas que consideren. ¿El colega que quiera consultar? Buenos días, ministro. Daniel Benítez para Radio Corrientes. El hecho de los 2 gremios que nos han firmado, ministro, tuvo que ver con el mes del último tramo del aumento, y depende de lo que va a pasar, digamos, en lo económico. ¿Se podría adelantar eso del último mes de noviembre? Sí, como decía recién, digamos, prueba de ello se ha demostrado en políticas salariales de años anteriores. El gobernador, uno de sus ejes de políticas públicas está vinculado a la recuperación salarial de todos los sectores, y cuando ha habido la oportunidad y la posibilidad y la previsibilidad de poder hacer esta inversión salarial, se han adelantado los tramos. Respecto de la no firma de un par de gremios que han participado a lo largo de todas las reuniones, entiendo que corresponden a definiciones de otras características que no son cuestiones técnicas. En principio,
De estos dos gremios hay uno que no ha suscrito absolutamente nunca, independientemente las propuestas, y otro de los gremios que no ha suscrito participó de todas las reuniones de manera activa, se ha manifestado y ha dicho en el ámbito de la mesa que iba a suscribir, y llegado el momento tomó una decisión contraria, pero realmente pongo en valor el resto de los sindicatos que han acompañado, porque entendemos que esta es la manera de compartir la toma de decisiones en lo que atañe específicamente al sector y en lo vinculado puntualmente a las mejoras que se van a ir haciendo y las propuestas que hace el Ministerio de Educación. Nosotros desde el Ministerio de Hacienda, en la fijación de las políticas salariales, también damos el ámbito de participación necesario en un ámbito absolutamente democrático. Ministro Mauro Fernández de Radio 2, bueno, tiene que ver justamente con estos dos gremios que no han firmado el acuerdo, cómo se va a trabajar aquí en adelante con estos dos, y bueno, y también hablar un poco sobre esta mejora salarial, si por ahora podemos hablar solo que va a ser para el sector docente o podemos hablar de un futuro también para otro sector de la provincia. Reitero, lo habíamos mencionado ya en dos oportunidades aquí, una vez más, en unos 10 a 12 días se va a dar información respecto a la totalidad de los sectores en el ámbito del sector público provincial y que obviamente también va a tener impacto en el sector de los jubilados. En ese sentido, el gobernador fue muy claro, digamos, ya en expresiones públicas respecto que el impacto de las medidas salariales para todos los sectores va a ser ya en el mes de marzo. Nosotros vamos a trabajar en ese sentido y por supuesto tenemos pocos días, digamos, porque hay un trabajo técnico bastante complejo. Respecto de la otra parte de la pregunta, que gremios que no han acompañado, insisto, eso corre por cuenta de la representación de estos gremios. La verdad que eso no invalida absolutamente nada. Nosotros vamos a seguir trabajando en pos de la recuperación del sector desde el punto de vista salarial. Ministra, Ricardo Martorell de Radio Nacional NT12 y FM Confluencia. ¿Dónde va a ser el inicio del periodo lectivo? Y la pregunta, ¿viene el ministro de Educación de la Nación también a Corrientes? Bueno, el inicio del periodo escolar es un análisis que lo hace, depende de la agenda del señor gobernador. Creemos que vamos a estar en el interior de la provincia. Y respecto a la visita del ministro de Nación, ayer estuve en contacto, muy tarde me llamó y me aseguró que en el mes de marzo va a estar en Corrientes. Va a depender también de su agenda, no los primeros días, porque acompaña al presidente de la Nación. Así que ahí, independientemente de otras acciones que vamos a desarrollar en forma conjunta. Buenos días, Silvio Chevaloche para Radio Continental. Para la ministra de Educación, ¿cómo ha sido su experiencia en esta primera negociación con los gremios? Y para el ministro Rivas Piacentini, si se va a abrir la posibilidad con los otros gremios del Estado para trabajar la política salarial 2022. Bueno, en primer lugar voy a decir que me sentí muy cómoda, es un trabajo técnico que lo hago, yo vengo desde el sector docente y ustedes saben que conozco todos los niveles educativos, eso permite conocer cada una de las problemáticas que se pueda presentar. Y en ello fuimos trabajando y lo vamos a seguir trabajando, yo estoy convencida que el sector docente tiene que tener un trabajo de equipo, promociono y lo hago en forma permanente dentro de los equipos y también con ellos, así que me van a ver trabajando en forma conjunta y permanentemente. Respecto de las recomposiciones de los otros sectores, sí, en algunos casos tenemos contacto, son sectores sindicales que son menores en cuantía, no nos olvidemos que el sector docente representa aproximadamente un 60% de la población activa del sector público provincial, por lo tanto también están representados a través de 6 gremios que han sido invitados a esta mesa de manera permanente y desde la primera reunión iniciada ya en el Ministerio de Educación. Con el resto de los gremios también tenemos contacto y por supuesto que analizamos el impacto que tiene esta política salarial atendiendo a un esquema de previsibilidad. Es una de las pocas provincias del país que abona los sueldos antes que termine el mes. No es una cuestión menor, si bien acá en la provincia de Corrientes ya estamos acostumbrados y que eso parecería no ser noticia,
Esto no es lo normal y habitual en el resto del país, así que cuando nosotros tomamos alguna decisión, que el gobernador nos instruye en ese sentido, siempre lo hacemos con un esquema de previsibilidad garantizando el pago de los salarios en tiempo y forma. Ministra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Julieta Rivero de Flow. La consulta concreta es, ¿todas las instalaciones de la provincia Bueno, están listas? lo más importante ha sido dicho en la conferencia de prensa. Ya vamos a estar tratando de depurar un poquito el tema de los anuncios, porque habitualmente hay que hacer un proceso de limpieza de tantos anuncios. Respecto al salario tenemos ya clarito algunas cosas. Aumento del básico en un 56% y 10.000 pesos de aporte del Estado al Código 171, que es el Fondo Compensador Docente. Con estas medidas se logra incrementar en un 45% lo percibido de bolsillo. Además, estas medidas se van a aplicar en 3 tramos. En marzo el incremento al básico en 3.500 pesos. Este importe sería blanqueo del Fondo Compensador Provincial, Código 171, por lo que el básico pasa de 14.260 a 17.760. A su vez se incrementa 5.000 pesos del Fondo Compensador Provincial, siguiendo el criterio del FONIT hasta 2 cargos. En julio se incrementa el básico en 2.500. Y en noviembre el incremento del básico será de 2.000 pesos. Esto es lo que más o menos nos había adelantado Dani Brites en el día de ayer. Bueno, que ahora se concreta finalmente con este anuncio formulado por Rivas Piacentini, el titular de Hacienda, y la ministra Praxedes López. Bueno, y ya dice el ministro que dentro de poco se conoce también la política salarial para el resto de la población del empleo público provincial, tomando en cuenta que el 60% de la misma está compuesta fundamentalmente por la familia docente. Sí, y en 10 días, esto podría ocurrir en 10 días, donde también se va a anunciar un aumento del plus remunerativo que digamos, se abona 2 semanas después del sueldo aproximadamente. Como siempre digo, todos los gobiernos tienen cosas buenas y malas, pero lo que tiene Corrientes para mostrar es este 13º año consecutivo de ciclo lectivo sin conflictos, más allá de que siempre nos encontramos con un gremio como SUTECO que nunca firma los convenios a pesar de participar de las reuniones. Y ahora aparentemente se ha sumado SADOP también en esta postura después de, como decía el ministro, en las reuniones haber anunciado que iba a firmar y después modificar su criterio, pero no es poco, ojo que cuando uno repasa lo que ha pasado con muchas provincias en los últimos años, recuerden lo que pasaba en Santa Cruz, ni más ni menos, la provincia emblemática del kirchnerismo, que estuvo un año sin dar clases, o en otros distritos provinciales cercanos como Chaco, como la provincia de Buenos Aires o como la provincia de Santa Fe, que tenían pagos parciales para la familia salarial docente. O sea, yo creo que esto es sin duda una fortaleza en términos de paz social y vamos a ver cómo continúa todo el escenario de anuncios dentro de 10 días para la familia del empleo público. Hola, señor Martín, yo pagué el uniforme de la escuela Hipólito Yrigoyen en 2.400 pesos y ahora tengo que también comprar los zapatos para mis chicos, 4 pares, cada uno me sale 2.300. Todavía el pago de mi marido no salió porque es municipal y en consecuencia probablemente el miércoles 2 de marzo no vayan al colegio porque tenemos inconvenientes para cumplimentar con el uniforme. Bueno, de esto estamos hablando, ¿no? De cómo en las escuelas públicas a veces a la gente se le pide cosas que complican la presencia de los chicos, y por eso estamos planteando esta consigna que es la siguiente, Antonella. Para vos, ¿debería volver el guardapolvo blanco? Contanos al 3794-250551 y hoy es días de